Jesucristo se dirigió a su pueblo, seguido de muchos discípulos. Cuando llegó el día sábado, empezó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca tanta sabiduría? ¿Qué sabiduría es la que le ha sido dada y esos grandes milagros que realiza? ¿No es acaso el hijo del carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y de José, de Judas y de Simón? ¿Y su hermano no vive aquí? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. No pudo realizar muchos milagros fuera de sanar a algunos enfermos imponiéndole las manos. Se asombraba de la falta de fe de la gente. Recorría poblaciones enseñándole a la comunidad. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versos 1 al 6. ¿Por qué muchos menosprecian la verdad? Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 7 de julio, año 2024. Hoy recordamos a una mujer maravillosa que es beata y evangelizó Centroamérica con el buen ejemplo, con la caridad y con la misericordia. Es la beata María Romero, una religiosa que unió a Nicaragua y a Costa Rica. Se dedicó a practicar la caridad. Es una religiosa salesiana nicaragüense, al servicio de los pobres, a los desposeídos. La beatificó el Papa San Juan Pablo II y dedicó más de 46 años al trabajo de amar a los demás, cuidar a los que sufren y también a los que padecen, a los pobres y a los enfermos. Dejó un testimonio impresionante la beata en ese Centroamérica, la beata Sor María Romero Meneses. ¿Por qué se menosprecia la verdad? ¿Por qué se menosprecia a las personas? ¿Por qué se le compara a las personas? ¿Por qué existen esas actitudes en la sociedad? Actitudes terribles dentro de una sociedad. Es el tema que nos pide la palabra de hoy. Cuando el Hijo de Dios es despreciado por los mismos que lo conocen a Él, ¿acaso no es el hijo de un carpintero? ¿O el hijo de María, hermano de Santiago y de José, de Judas y de Simón? Despreciar a la verdad, que Él es la verdad, despreciar al Hijo de Dios, no alcanza la fe de un ser humano para entender la importancia que tiene respetar con los demás, convivir perfectamente con los demás. La incredulidad es como ese obstáculo impresionante en materia de fe de un ser humano. Tenemos 3 frases para hoy, 3 máximas. La primera: el antídoto para la incredulidad se llama la fe. La segunda: la incredulidad es alta desobediencia contra la voluntad de Dios. Y tercero: la incredulidad es un pecado gravísimo y no es de aquí,
O sea que uno no puede decir que aquí aparece la incredulidad en tiempos de Jesús de Nazaret, por ejemplo. Decir, no, eso fue en tiempos de Jesucristo, que lo despreciaron, que es el hijo de un carpintero, que vive en un pueblito, que nació por allí. No, viene desde 850 años atrás, al nacimiento de Jesucristo, que es la vida de Moisés narrada en la Biblia. Ese capítulo 9 del libro del Deuteronomio, Moisés recuerda el episodio de Masá. Ustedes fueron rebeldes al mandato de Dios y no le creyeron ni le obedecieron a la voz de Dios. Incredulidad. Decía Moisés, rebeldes siempre lo han sido porque yo los conozco a ustedes. Estaba diciéndole al pueblo de Israel, ustedes han sido rebeldes desde que los conozco. Nunca le han obedecido ni le han creído a la palabra de Dios, que como que le sacaba en cara eso Moisés al pueblo de Israel. La incredulidad es un pecado histórico, bíblico, teológico, viene desde atrás y acompaña la historia de la humanidad. Al ser humano le cuesta creerle a Dios y tratar con respeto las cosas de Dios. Es un pecado gravísimo. La incredulidad es el obstáculo que le impide a una persona recibir la gracia de Dios y conocer el misterio de Dios. El requisito sine qua non para que una persona reciba tantas bondades de Dios es un requisito sencillo que solamente le pide a la persona, ¿usted cree? Y no más. Es solo esa pregunta. Y cuando la persona le demuestre a Dios que cree sin hacer preguntas, sin discutir, sin entrar en pleitos, sin poner problemas, simplemente creo y no más. Entonces ya la persona tiene la ventaja de recibir tantas bondades y tantas gracias de Dios, simplemente creer en Dios. Pero aparece un obstáculo que se llama la incredulidad. Y la incredulidad también va acompañadita de la soberbia, de la ira y de la prepotencia de los seres humanos. Va acompañadita. Una persona se hace acompañar para sacarle los trapos sucios a los demás y como que hablar de esas personas, hablar de los demás. Entonces la gente que está en la calle dirá, y ese no es una persona de fe, ¿y por qué habla así? Entonces cuando escuchen eso, se van a acordar del capítulo 6 del Evangelio según San Marcos, donde dice, ¿de dónde saca eso? Luego no es el hijo de un carpintero y el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón. Van a ser exactamente lo mismo. La incredulidad es un obstáculo. Entonces, aprender a pensar según la sabiduría de Dios sería como lo normal de una persona de fe. Cómo hablar como una persona de fe, cómo dirigirse a los demás como una persona de fe, cómo tratar a los demás como una buena persona de fe y no ser un rezandero más de la sociedad que tiene una boca muy fea cuando habla de los demás. Gozar de las bondades de Dios. Escuchen lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2087. El catecismo enseña que la incredulidad es menosprecio de la verdad. Entonces existen varias formas de pecar contra la fe. Por ejemplo, la duda voluntaria. La persona peca porque quiere. Sencilla y llanamente es caprichosa, prepotente. Yo no creo en eso. A mí no me obliguen. Yo no voy. Yo no soy rezandero. Esas son las prepotencias de algunos seres humanos. La duda voluntaria. La segunda, el rechazo por verdadero lo que Dios ha revelado. Entonces rechaza que eso sea de Dios. La iglesia, no, eso se lo inventaron los curas, eso no es cierto. Entonces la persona comienza a armar
todo un andamiaje en contra de la iglesia, los sacerdotes, los sacramentos, confesarse, a todo eso le tienen crítica, rechazar por verdadero lo que Dios ha revelado. Es fruto de ¿qué? De la incredulidad y también de la ignorancia de la palabra de Dios. 3. La duda involuntaria. ¿Qué significa duda involuntaria? La persona vacila, no puede superar la objeción. La persona como que entra a vacilar, dice, yo no sé, yo no me siento bien, no entiendo bien, no puedo creer bien todo lo que usted me está diciendo. Entonces viene la duda involuntaria. Viene una que si son palabras mayores, la número 4, que enseña el catecismo de la Iglesia Católica, como que enseña que las partes de la incredulidad. Esta me parece muy seria, la herejía. ¿Qué es la herejía? Es la negación pertinaz. Pertinaz significa que la persona es terquita y sigue insistiendo. Eso no es cierto. La Eucaristía, ¿quién dijo? La misa no existe, eso se la inventaron. Eso son puras mentiras, herejía. Eso no existe, ese sacramento, herejía, herejía, no existe. Dios no existe, para mí no existe Dios y se cierra la banda a la persona. Herejía, negar una verdad, es pertinaz. Otra, la apostasía. ¿Y qué es apostasía? Es la negación total de la fe. Oigan eso, apostasía es la negación total de la fe. Como cuando una personita dice, yo quiero apostatar y quítenme esa iglesia y quítenme todo de encima. En 38 años que tengo de ministerio como sacerdote, de prestando el servicio de evangelizador como ministro de Dios, una sola vecesita. Presto servicios en el tribunal de la arquidiócesis y hace como unos 3 años atrás llegó un jovencito, pidió una cita, entró a la oficina y me dijo, vengo a apostatar. Y le dije, ¿usted sabe qué es eso? Dios, Señor, yo sé qué significa eso. Vengo a que me quiten ese bautismo y me quiten todo eso que me pusieron porque a mí nadie me pidió permiso. Apostasía. Le dio una buena charla sobre la fe. Se fue como pensativo, pero no regresó. Bueno, al menos no volvió. La apostasía es la negación total de la fe, la apóstata. El cisma, que está tan de moda en estos días en las redes sociales, el cisma. ¿Qué es un cisma? Es el rechazo de una persona que puede ser un religioso, un consagrado, una religiosa, un sacerdote, un laico, puede ser una persona que dice que rechaza al sumo pontífice. Yo no me someto a ese señor no es el verdadero papa de la Iglesia Católica. Cisma, rechazo de la sujeción al romano pontífice. También tenemos el capítulo 11 de la carta a los hebreos. En ese capítulo 11 la Biblia nos enseña qué es la fe. Ahora hablemos de lo contrario ya para terminar. Estamos hablando de incredulidad porque Jesucristo le saca en cara a estos señores en la sinagoga, estos señores judíos, le saca en cara la crítica que le hacen a él. Y entonces un profeta es despreciado en su misma familia y en su mismo pueblo. Entonces vamos al capítulo 11 de la carta a los hebreos, donde se habla de la fe y del modelo de la fe. Oigan la definición de fe tan bonita que tiene la Biblia. La fe es la certeza de lo que no podemos ver. Así cortitico, una definición muy profunda, teológica. La fe es la certeza de lo que no podemos ver. Abraham es un buen ejemplo de la fe en la Santa Biblia y hay cantidad de ejemplos. La Virgen María es un súper ejemplo. San José, ejemplo de fe y de obediencia, de humildad ante Dios. Entonces tenemos a Abraham, que es el padre de la fe. Por la fe, por ejemplo, Enoc fue trasladado al cielo. Pero si no existe la fe o se rechaza lo que tiene que ver con la fe, entonces la Santa Biblia dice, sin la fe es imposible agradar
a Dios si antes no cree que existe y recompensa a los que lo buscan. Capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Entonces la incredulidad, cuando no está así armadita y no tiene fundamento, no tiene en dónde pararse, no tiene cimiento, porque ya estudiamos los 5 casos de incredulidad. Entonces terminemos diciendo que se convierte en un escándalo. Cuando la persona habla así, es un escándalo para la sociedad. El Hijo de Dios no pudo realizar muchos milagros allí en Nazaret. ¿Y por qué no los pudo hacer? Porque había pobreza de la fe, porque la gente era muy criticona, porque la gente decía imposible que este señor, que es el hijo de un carpintero y de una gente pobre que sabemos de por aquí este pueblito, ¿qué nos viene a hablar? El problema de la fe mezclada con la crítica destructiva, con la soberbia y la prepotencia de los seres humanos, con las palabras dolosas que destruyen la dignidad de las personas. Eso hay que cuidarse mucho. Si quieres ser una buena persona de fe, cuidar mucho el vocabulario y cuidar mucho las palabras. Jesucristo despierta la admiración por la manera con que hace sus cosas, porque tiene sabiduría, porque tiene autoridad, expone y suscita el estupor de la gente. El Papa Francisco va a decir, bienaventurada será aquella persona que le pueda creer a Dios y hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. El Papa recomienda la buena oración para salir de la incredulidad. Eso recomienda el Papa Francisco, la oración para pedirle a Dios la gracia de salir de la incredulidad. Gracias, querido Dios. Hemos aprendido una buena lección como católicos. Hay que cuidar la fe, ser muy celosos con la fe, alimentar la fe con la palabra, con los sacramentos, con la Eucaristía. Hay que defender la fe, pero pilas, si no la culturiza, no la puede defender. Culturizar la fe es leer, documentarse. Por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica es un excelente documento. El mejor antídoto para la incredulidad es pedirle a Dios la gracia misma de la fe. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.